Hola, hola mis amigos, saludos de este lado, de este Cozumel, el pastor Salomón de la Cruz. En esta ocasión quiero hablar con cada uno de ustedes un tema muy interesante que creo que es un tema que está teniendo relevancia después de la guerra de los 6 días. Se ha venido explotando casi como una profecía que empieza a escarbarse. Algunos la han llamado la profecía no cumplida, y han visto en cierta forma una pues ejemplos en el conflicto de Medio Oriente. Y ahora que se intensifican todo esto y que sube la temperatura en el Medio Oriente, creo que es un buen momento para hablar, en especial ahora que los ojos clínicos de los analistas se van hacia el norte de Israel. Esto se pone tenso, precisamente porque, bueno, puede desencadenar una guerra regional, y esto es la preocupación de pues la mayoría de los críticos, ¿no? Hay también sus excepciones, pero creo que desde el punto de vista profético es bueno que analicemos un salmo, que es el Salmo número 83. Este salmo nos va a refrescar muchos elementos de la profecía y lo que se le ha denominado la guerra del Salmo 83, que es previo a lo que sería la invasión o el intento de invasión de Gog, que aparece en Ezequiel 38 y 39, que es un tema que necesita también ser comprendido en la intervención de Rusia en el Ojo de Profecía. Es uno de los libros que he escrito y que discuto ampliamente en este librito que ustedes pueden ver acá, que se llama precisamente Rusia en el Ojo de la Profecía Bíblica. Hacemos un comentario muy detallado de esta guerra o intento de invasión, más que nada. Así que yo creo que esto va a ser de mucho apoyo. En especial en este momento vamos a tratar algunas cuestiones exegéticas del Salmo 83. En primer lugar, las escuelas de interpretación que ha habido de este salmo, porque algunos creen que este salmo se debe de entender como un salmo imprecatorio nada más, y de aplicación espiritual para la iglesia. En otras palabras, como un salmo devocional que trata de los enemigos espirituales de la iglesia y de todos los que se oponen a ella. Así lo han interpretado generalmente los que pues no hablan de profecías bíblicas, sino que quienes consideran que Israel ya no tiene pues parte dentro de las profecías, sino que todas las promesas espirituales para Israel y también en todos los sentidos, las que eran terrenales, se espiritualizan y se le aplican a la iglesia. Quienes afirman esto dicen que este Salmo 83 pues es un salmo imprecatorio y que pues no tiene nada que ver con el, pues ahora sí que con las profecías bíblicas, sino que tiene que entenderse como dicen estos intérpretes, como un salmo dedicado a la protección, la promesa de protección para la iglesia, que definitivamente yo entiendo que la incluye. Sin embargo, decir que este salmo habla de enemigos espirituales y quienes se oponen a la iglesia es limitar la interpretación de este salmo. Los segundos intérpretes dicen que este Salmo 83 se han cumplido en la historia de Israel, en especial en los días de Josafat. Algunos pues tratan de buscarle un contexto a este Salmo 83 y decir, bueno, pues esto tuvo cumplimiento en la época de Josafat, en segundo de Crónicas capítulo 20, desde el 1 al 12, donde se habla de esta situación que vivió Josafat. Pero cuando tú entras a analizar la escena, te das cuenta que este salmo, si bien podría usarse como una ilustración, pero incluso hasta muy débil, de lo que estaba viviendo Josafat, tal vez
por referencia, hacer algunos textos y aplicarlos a esa situación de guerra que vivió Josafat. Pero cuando analizas las coaliciones que allí se mencionan, te das cuenta que esto jamás lo vivió Josafat. O sea, estas guerras nunca las enfrentó. O sea, no enfrentó esas coaliciones que de ciudades o de países o de entidades que allí se mencionan, esas coaliciones. Los que sostienen entonces este punto de vista, pues afirman que Asaf puede significar uno de sus descendientes de Josafat, y que él pues narró esta historia. ¿Sí? O sea, es como que estaba narrando algo que había sucedido en el pasado. Pero incluso algunos dicen que Hazaziel, uno de sus hijos de Asaf, profetizó la victoria para Judá en la batalla contra Josafat en 2 de Crónicas 20, 13 al 17. Y cuando lo analizas te das cuenta que hay dos fases que aparecen en el Salmo 83. Las declaraciones de Hazaziel, que es que declara que la guerra es de Dios, y otra frase donde en el 8:18 de esa profecía de Crónicas se dice: solo el Altísimo sobre toda la tierra. Y en esa parte del cuando habla sobre toda la tierra, está hablando que hay otra fase que no se logró cumplir en ese enfrentamiento local, vamos a decir, de Josafat. Entonces hay dos partes muy interesantes en 2 de Crónicas que se van mencionando. De modo que si acaso hay un ejemplo, pero muy muy débil en ese enfrentamiento, no se ve un cumplimiento total de esa profecía. Hay un tercer grupo de intérpretes, que son los que interpretan que este salmo es un patrón de acción de los enemigos que rodean a Israel. Esta forma de interpretar me llama mucho la atención, porque cuando tú analizas esto, te das cuenta que como que sí es un patrón en verdad que se ha cumplido, no solamente en esa ocasión, pero hay varias ocasiones en el que este Salmo 83 ha tenido un cierto acercamiento como un patrón, como bien lo dicen estos intérpretes, y quienes opinan que este salmo es una referencia a todas las confederaciones de las naciones vecinas contra Israel, desde la primera confederación que se ha levantado contra Israel hasta la última confederación, y tiene su propio sentido. Y sin embargo, yo creo que también hay un cumplimiento final de este Salmo 83, en donde el cumplimiento es pleno, porque las características de la victoria final de este salmo, que más que nada tiene que ver con la amplitud hacia la tierra. En otras palabras, este salmo en su cumplimiento final es una preparación para el cumplimiento posterior de la guerra de Gog y Magog, porque hay elementos muy específicos que se necesitan, condiciones para que se cumpla la profecía de Gog y Magog. Esto es algo muy importante decirlo, porque quienes hacen análisis geopolíticos a un corte de caja del presente, se olvidan que, en primer lugar, las naciones están cambiando. O sea, hay un cambio, pero mire, muy continuo, que se está dando en las naciones, y que algunos dicen, no, esto nunca va a suceder, jamás va a pasar esto, y empiezan a hacer ese tipo de análisis en el que ven las improbabilidades. Siempre tienden a equivocarse. ¿Por qué? Porque de pronto es sorprendida la humanidad, son sorprendidos los críticos con algún elemento que va surgiendo y dice, wow, no nos esperábamos esto. Claro que no, porque están analizando desde el corte de caja en donde se encuentra la situación de las naciones al presente, pero no lo están haciendo desde la profecía bíblica, el cual anuncia con tiempo lo por venir. Y esto es lo que pasa en el Salmo número 83, que hay que ver. Lo otro que tenemos que entender, cómo se interpreta este salmo desde mi punto de vista y de otros escatólogos también. Este es un salmo que ve en una profecía específica para los tiempos del fin o el fin de los días. Y es un salmo de tipo preparatorio, es una guerra preparatoria que va a preparar el escenario
para la invasión o el intento de invasión de Gog y Magog, precisamente porque hay una parte, por ejemplo, cuando nosotros aquí lo comentamos en este librito, que entra el intento de invasión cuando dice: tú llegarás a una nación que habita sin muros. Y es interesante porque cuando dices habita sin muros, bueno, pues Israel está rodeada de muros porque está protegiéndose de sus enemigos, pero está sin muros. ¿Qué es lo que pasa? Entonces se hace el análisis que para que suceda esto, tiene que haber una amplitud del territorio de Israel, y en ese territorio ya sus enemigos que lo están rodeando deberían de haber sido ya aniquilados, y está morando en paz. De modo que la guerra del Salmo 83 tiene ese objetivo de derribar, de acabar con sus enemigos y ampliar su geografía, para que ya en esa geografía ya no tenga muros, sino que hayan habitantes seguros. Y es ahí donde se levanta entonces la preparación, ya listo para el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog, y no antes. Lo más probable entonces es que este Salmo 83 se basa en una visión que tal vez se le reveló en 1 Crónicas 29:30. Se habla de esa visión sobre el futuro de Israel, en que el autor mira de una manera vívida la situación de oposición secular al reino de Dios que está expresado en el Salmo número 2, pero parte de ese reino. Recuerden que la iglesia es parte de ese reino. Por eso es interesante que a veces las profecías pueden aplicarse parcialmente a Israel, pueden aplicarse también a la iglesia tan parcialmente. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tanto Israel como la iglesia son parte del reino de Dios. O sea, la iglesia no es la totalidad del reino de Dios. Israel no es la totalidad del reino de Dios, sino que Israel es parte de ese reino y la iglesia es parte también de ese reino. Y es interesante porque este Salmo 2 se proclama el establecimiento del reino mesiánico, que para ello primero se derrota a los enemigos de ese reino para que pueda ser establecido. Por eso dice el Salmo número 2, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Es un salmo que en otra ocasión vamos a estar analizando. Pero esto sucede, este escenario, durante el tiempo de Kairos, tiempos de judaicos, es decir, durante el periodo judaico. Algunos entienden que puede suceder antes incluso, pero está dentro de un contexto judaico. Todo este salmo está dentro de un contexto de la tierra de Israel, y de modo que no se le puede aplicar espiritualizar este salmo para la iglesia. Hay aplicaciones devocionales, y eso es importante decirlo. Vuelvo a reiterar esto: las aplicaciones devocionales no están de más, están en el texto. Tiene que hacerse las aplicaciones devocionales, pero su cumplimiento tiene que ser como lo dice el texto. Por eso la interpretación literal o gramático histórico, que así se llama, es una interpretación que va al texto, que estudia la gramática, que estudia la historia, que estudia la geografía, que estudia los nombres de los lugares que ahí son mencionados, y así se puede hacer la interpretación. Y esto aparentemente va, si no al inicio del periodo de la gran tribulación, puede representar incluso, porque en este Salmo 83 no hay un tiempo que diga esto va a suceder antes del rapto o esto va a suceder después del rapto. Sí tiene que suceder esta guerra del Salmo 83 antes de lo que aquí explicamos, que es Rusia en el ojo de la profecía, que es la explicación de el intento de invasión de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, porque ya lo hemos dicho, porque cuando Gog invade, ellos moran seguros y sin muros, es decir, ya ampliaron su territorio, ya están libres de sus enemigos, ya acabaron con sus enemigos, que esto es lo que tiene que tener en el ojo. O sea, lo que está sucediendo en este momento, aparentemente, y esto digo aparentemente porque los analistas y los estudiosos de este salmo, después de la guerra de los 6 días, empezaron a hacer análisis sobre este salmo y se dieron cuenta que hay una probabilidad fuerte. Incluso algunos lo aplicaron a la guerra de los 6 días y dijeron ya está el cumplimiento, pero no se habían dado las condiciones tales como ahora en este momento se están dando. Y es interesante que podamos hacer este análisis. Bueno, si estamos diciendo que se trata de un salmo
que está enfocado en una profecía para los tiempos del fin, siendo que el Antiguo Testamento no menciona alguna alianza tan amplia como los estados adyacentes que aquí en este salmo se están mencionando. Bueno, pues no podemos decir que haya tenido cumplimiento de una forma en que se describen los versículos 6 al 8 de este salmo número 83, donde dice, por ejemplo, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirvan de brazo a los hijos de Lot. Es interesante todo esto porque fíjense que ya cuando vamos analizando, digo, no hay en la historia de Israel, en ninguno de los escenarios se han mencionado estas alianzas, y que tienen un solo propósito, que es destruyámoslo para que no sean más nación. Este es el anti-israelismo, la judeofobia fuerte que ahí se está mencionando. Esto, vuelvo a reiterar, no quita que cualquiera de los salmos tengan una aplicación devocional para tu vida, para la vida de la iglesia. Eso no lo estoy quitando, pero no podemos dejar de mirar la interpretación directa y literal de este salmo. De hecho, el salmista apela aquí a dos atributos divinos, que es muy interesante que podamos ver desde los versículos 1 hasta los versículos 8, y es el atributo divino que se llama conocimiento o la omnisciencia de Dios y su justicia. Dos atributos divinos que este salmo, y no lo puedes quitar. Si Él es omnisciente, entonces Él está anunciando con anterioridad el futuro de lo que va a suceder con Israel. Si todo este salmo que está anunciando que Dios conoce, que Dios es el que sabe, que Dios es que Dios es el que anuncia qué naciones van a rodear a su pueblo en el tiempo del fin, bueno, pues estamos hablando de la omnisciencia de Dios y de una profecía. Y si aunado a la omnisciencia está la justicia de Dios, porque fíjense, si ustedes analizan el salmo habla de su omnisciencia de Dios de los versículos 1 al 8. Y de los versículos 9 al 18 habla de la justicia de Dios, de cómo va a ser. Y quiero decir una cosa, aquí no estamos acostumbrados a entender la justicia de Dios. Estamos acostumbrados a que en la iglesia solo se predica ese Dios de amor, pero no estamos acostumbrados a ese Dios de justicia que en los versículos 9 hasta el final del salmo se está mencionando. Se van a espantar cuando hablen de la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios destruya? ¿Cómo es posible que Dios se levante? ¿Cómo es posible que Dios destruya una nación? ¿Cuánta gente inocente? Bueno, esa es la mentalidad que en muchas ocasiones tenemos cuando no conocemos la justicia de Dios. ¿Y dónde queda el amor? Ese es un tema que continuo está en la iglesia, porque muchos no tienen el entendimiento de lo que es la justicia divina, que se menciona en los versículos del Salmo 83, versículos 9 hasta el 18. Y lo vamos a ver. No se espanten porque está en la Biblia. Lo que pasa es que no habías leído la Biblia. Solamente conoces Juan 3:16 y todavía lo recitas mal. Ahora, aquí hay que conocer a ese Dios que es omnisciente, es decir, que tiene el dominio del futuro y que es justo. Estos dos atributos están bien fincados en este Salmo número 83. Y este salmo es el salmo, dice, de Asaf. Asaf es un poeta, es un predicador, es alguien que viene a alentar a sus paisanos a la oración por medio de la lírica sagrada, que en este caso de este salmo, y se pone a tañir y a cantar como es un sí, salmista, ejecutor, cantante, poeta lírico. Este poeta Asaf, que aquí está mencionándose, primero, antes que, fíjate, que esto quiero que lo entendamos. Antes de ser un poeta, era un profeta. Antes de ser un músico, es un profeta. Y esto es un punto muy interesante, porque muchas de las ocasiones las personas quienes están en el ministerio solo están en el ministerio por la música, pero no tienen un ministerio como tal a profundidad, que este es un músico desde luego, pero su principal ministerio era un profeta, que usaba el arpa y que quedó grabado aquí en el salterio su profecía. Y
y quiero compartir todo lo que aquí se está mencionando. Él sabía hacer descender la presencia de Dios, dice en Crónicas. Dice que cuando tomaba el lugar descendía la presencia de Dios. Era un hombre de visiones, un vidente. Dice primero de Crónicas 29:30, Asaf vidente y profeta. Sabía hacer descender la presencia de Dios y era un cantor, dice en primero de Crónicas 6:31 al 38. Fue un prolífico salmista, de modo que escribió varios salmos, el Salmo 50, del Salmo 73, 74, 75, hasta el 83, que es el que estamos viendo, fueron escritos por este personaje. Él descendía de los levitas, era hermano de Hermán Cantor. Es mencionado, fíjense, 41 veces en la Biblia, Asaf. Ahora, su nombre mismo es profético, porque cuando analizas entonces a un hombre que escribió más salmos que Moisés, porque Moisés escribe el Salmo 90 y algunos entienden que el Salmo 91, pero de ahí no tenemos más información sobre Moisés. Este script se menciona 41 veces y escribe varios salmos. Vamos a poner desde el Salmo 50 es de Asaf. Del Salmo 73 al 83, 11 salmos más del 73, o sea, son de Asaf, y su nombre está 41 veces en la Biblia. ¿Sabe qué significa su nombre? Por eso es importante, cuando tú analizas una profecía y la exégesis, tienes que ir a todo lo que da el original, y la palabra Asaf significa recolector. Ojo, significa recolector, es decir, reunió. Aquí estoy atenta, dice amado pastor, saludos desde Coatzacoalcos, dice la hermana Teresita, te mando un abrazo, pastora, con todo respeto, desde Cozumel. Qué bueno que haya hermanos que están atentos allá, pero yo quiero decirles esto. Asaf, su nombre es profético y su nombre es para estos días del fin. ¿Qué significa Asaf de nuevo? Recolector, reunió, vendimia, recolección de la cosecha. Ojo iglesia, que cuando llegue el cumplimiento del Salmo de Asaf, Asaf significa recolección de la cosecha. Llegó el tiempo de la recolección de la cosecha. Asaf es recolector, reunión, vendimia. Para la iglesia es importante esto, recordar los salmos de Asaf. Este Salmo número 83. Los sinónimos en hebreo del Antiguo Testamento son olef, que quiere decir colecta de frutos. Otro sinónimo para Asaf es batzir, que es podado, cortar, aislado, atacar. Otro sinónimo es trugao, que quiere decir fruta seca o recoger la cosecha. Oiga bien, tenga atento que este Salmo 83 es poderoso y tenemos que abrir los ojos. Yo sí voy a estar explicando la situación que se está dando en Medio Oriente, desde luego, pero quiero que sepan la importancia de este Salmo 83. De hecho, si no lo termino, no hay ningún problema. Yo lo dejo allá y después le continuamos, no pasa nada. Pero la palabra sinónima de Asaf también es melea, que significa primicia de la cosecha. Ojo con todo lo que estamos hablando. Asaf quiere decir llenura y plenitud. Acuérdense también de la plenitud de los gentiles, Acuérdense, Asaf entonces es un profeta que su nombre está anunciado para los tiempos del fin. Y si tú quieres una aplicación para la iglesia, aquí está. La palabra sinónima de Asaf también es solela en el hebreo, que quiere decir terraplán, militar, asedio. También, fíjate, qué interesante eso, el término militar. Asaf también tiene ese sinónimo, terraplán, militar y asedio, como un sitio. Y en el griego del Nuevo Testamento es sinónimo de Cairo. Asaf es sinónimo de Cairo, tiempo oportuno. Ojo, estamos hablando del Cairo de Dios para Israel. Es decir, los tiempos, digo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Le dijo a los judíos, porque ellos querían saber cuándo se establece el reino.
El reino va a venir cuando empiecen los kairos para Israel. Y los kairos no lo iban a entender los discípulos primero porque estaba iniciando el tiempo apenas de la gracia. Pero ahora que estamos en el fin, ya a nosotros nos toca entender esos kairos. Y ya comenzaron. Ojo, abramos nuestros ojos. Asaf, todo esto significa. Estamos en tiempos de la cosecha. Este Salmo 83 es un lamento comunitario para una situación en el que el pueblo de Dios es amenazado con ser destruido. Y aquí yo quiero decir, los dos pueblos, los dos olivos, los dos testigos, Israel y la iglesia, están siendo amenazados y rodeados por todos. ¿Saben por qué soy muy frontal contra los enemigos de Dios? Contra toda la izquierda que se está levantando en contra de los principios de Dios, de la iglesia y toda esta ideología de género que está promoviendo todos los movimientos progres. Los movimientos progres están haciendo esto. Y en este sentido se están sumando toda esta gente porque están atacando y leyes todas en contra de la iglesia. ¿Por qué crees que esta burla en los Juegos Olímpicos, esa burla es en contra del pueblo de Dios? Y estoy hablando en general, no solamente contra la iglesia, también contra Israel. ¿Por qué? Porque se basan en los principios judeo-cristianos. Todo esto que se está dando. Por esa razón yo soy muy frontal en este sentido. Me da el celo de Dios. Y yo sé que aquí están muchos idólatras de toda esta línea progre y izquierdista. Pero te voy a decir una cosa, todos estos enemigos que están rodeando al pueblo de Dios, porque este es el Salmo 83, hay que recurrir al Salmo 83. Los dos pueblos están siendo rodeados por dos grupos. Fíjate, vean, los movimientos progres están atacando al hombre, la figura del hombre. Están atacando la figura del hombre, desfigurando al hombre. Por eso el hombre es atacado completamente en Occidente. Porque la iglesia promueve precisamente este modelo de familia en el que el hombre es la cabeza del hogar, la guía que tiene que marcar el rumbo, el liderazgo. Pero lo están atacando. Por eso el ataque en contra del hombre. ¿Saben qué está pasando en Medio Oriente en Israel? Los grupos terroristas. Por eso, escuchen esto, Yo veo un enlace muy importante. ¿Por qué los países de izquierda están apoyando en Medio Oriente a los grupos terroristas? Porque allí está el otro ataque, el ataque en contra de las mujeres. Allí matan literalmente a las mujeres. Vean cómo por un lado atacan al hombre y los terroristas en Medio Oriente están atacando la figura de la mujer. La mujer la destruyen, la estallan con bomba, la están matando. Vea usted la historia que está pasando en Medio Oriente y qué está sucediendo. Estoy hablando de este salmo, tenemos que entenderlo a profundidad, pueblo de Dios, porque esto es lo que está sucediendo. Por eso es la alianza. Los países de izquierda están apoyando el terrorismo y por eso toda la propaganda que se está haciendo en contra de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este Salmo 83, entonces, es un lamento comunitario para la situación en el que el pueblo de Dios es amenazado con ser destruido. Este Salmo 83. Israel en este contexto debe defenderse de todos esos ataques militares. Pero no solamente esto. La iglesia también tiene que posicionarse espiritualmente porque sus enemigos son espirituales, pero en el caso de Israel sus enemigos son reales y tiene que levantarse para defenderse porque son un ejemplo de lo que es lo espiritual, pero allí se concreta en lo material. Por eso algunos se asustan cuando nosotros damos apoyo, cuando son ejecutados estos terroristas. Es que son demonios de terrorismo para matar a mansalva y de una manera abierta a bebés, a mujeres, a gente común, civiles. Se necesita ser una bestia terrorista. Y esto es precisamente lo que habla este salmo. No solamente este salmo es para que destruya sin razón a sus enemigos, no, sino para pedir que sean frustrados esos planes. Fíjense, algunos piensan, es que nosotros no tenemos que meternos en nada de esto. ¿Cómo que no? Es que esto no solamente es político, esto es espiritual. Si tú no te das cuenta que aquí detrás de todo esto hay cosas espirituales, no solo, escuchen esto, es que lo terrorismo no solamente nace de un corazón humano
común. Un corazón humano normal no va a hacer estos actos terroristas. Un corazón humano común no va a querer establecer estas leyes. Tiene que venir de lo profundo del infierno. Entonces abre los ojos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que están rodeando detrás todos estos. Y la idea que este salmo pide es que sean frustrados esos planes, avergonzados y destruidos cuando sus enemigos confabulan ya contra ellos, queriéndolos destruir y aniquilar. Bueno, pues ya no queda otra más que si ellos ya no quieren arrepentirse y no quieren retroceder, pues tienen que enfrentarse a la justicia de Dios simplemente. Y esto es lo que se trata este Salmo 83, a lo que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados simplemente que Dios es amor, que Dios ama a todos, que Dios ama a los pedófilos, que Dios los quiere, que vamos a restaurar a esos pedófilos, han sufrido muchísimo y todo. Sí, está bien, pero llega el momento en el que Dios también es fuego consumidor, cuando nos da todas las oportunidades. Este salmo va a tener relevancia, yo ya dije al inicio, a partir de la guerra de los 6 días y a todos aquellos que hay que conocer. Mira, aquí este es una enciclopedia que habla de las guerras de posguerra. No es solamente pararse a hablar, tienes que conocer todo lo que está involucrado en las guerras. A partir de las guerras hay una sección especialmente aquí donde se habla de la guerra de los 6 días y aquí está, vean, de la guerra de los 6 días, un apartado donde específicamente se habla de la guerra de los 6 días. Creo que está al revés mi pantalla, pero escuchen esto. Hay que conocer la guerra de los 6 días. A partir de entonces empieza a tener actualidad este salmo. El 28 de mayo de 1967, Gamal Abdel Nasser, presidente en aquel entonces de la República Árabe Unida, él prácticamente en unión con estamos hablando de que en ese tiempo estaba Egipto, dijo: tenemos la intención de comenzar un asalto general contra Israel. Será una guerra total. Nuestra meta básica es la destrucción del Estado de Israel. ¿Por qué el Salmo 83 cobró a partir de entonces lugar? Porque el énfasis que dice aquí en esta escritura es el énfasis que aquí se menciona en el Salmo 83 es la siguiente. Dice: contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente, han confabulado, es la palabra aquí, en secreto, y han centrado su consejo contra sus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya memoria del nombre de Israel. ¿Por qué Israel debe vivir como nación? Vean, estoy en el Salmo 83, versículo 4. ¿Por qué Israel debe vivir? ¿Sabes por qué? Porque en el nombre Yisrael, Israel, príncipe con Dios, lleva él es el nombre de Dios. Si Israel es destruido, escúchalo bien y aprende esto para todos aquellos que están en contra de Israel y que empiezan a creer todas las conspiraciones que hay en las redes sociales. Si se destruye el nombre de Israel, dentro del nombre de Israel está el nombre de Dios. Están atacando el nombre de Dios. Por eso Israel tiene que vivir como nación, porque Dios no va a permitir que borren su nombre de sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué es lo que está confabulando la gente cuando dice: destruyámoslo para que ya no sea nación y no haya memoria de él? ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo: no queremos nada con todo lo que lleve el nombre de Dios. Por eso todas las reformas que están haciendo en las izquierdas, yo estoy bien frontal de nuevo, porque tengo celo de Dios. Allá tú, si quieres ser cobarde y unirte con todas esas y votar a favor de todas esas, allá tú, es tu asunto. Pero el que está contra Dios está contra mí. Yo no puedo apoyar a alguien que está en contra de Dios. Quiere borrar todo el nombre de Dios. Mira, en México ya hasta el himno nacional lo van a salir quitando. Oye, si ya los libros de texto, la izquierda vino a cambiar todo y ahora es todes. Ahora hasta en el himno ya van a poner ya no mexicanos,
mexicanos y mexicanas, ¿cómo lo van a hacer? Y todos, y ahora que dice por el dedo de Dios escribió, lo van a querer quitar. ¿Por qué? Porque está el nombre de Dios y eso les da ira. Y quieren acabar con el nombre de Dios. Vean que no solamente está pasando en Medio Oriente. O sea, a lo que yo voy es, tengamos una visión completa de lo que está sucediendo. Espiritual, un análisis espiritual de todo lo que está sucediendo en el mundo. Eliminémonos, dice Salmo 83:4, para que no sean nación. El propósito es que no sean nación. Y así dijo Nasser. Gamal Abner Nasser dijo: tenemos la intención de comenzar un asalto general contra Israel. Será guerra total. Cuando anunció la guerra que allí de los 6 días, nuestra meta básica es la destrucción de Israel. Y por eso ustedes van a escuchar a todos los gobernantes de izquierda que aborrecen a Israel. ¿Por qué, por ejemplo, quieren cambiar? Y ya no digas Israel, ahora es los palestinos, porque Israel nunca existió. ¿Por qué crees que aborrecen tanto ese nombre? ¿Por qué crees que Maduro? Ustedes se han dado cuenta, y de hecho aquí está la geopolítica. ¿Quiénes crees que apoyan a Maduro? ¿Quiénes? ¿Piensan en Rusia? ¿Piensa en los terroristas de Irán? Irán apoyando a Maduro y viceversa, Maduro apoyando a Irán. ¿Por qué crees? Porque aborrecen el nombre de Israel. Porque en el nombre de Israel está el nombre de Dios. Y eso no lo pueden soportar. Cuando irrumpió la guerra el 5 de junio, precisamente en la República Árabe Unida, la RAU se llama, se juntaron Jordania, Siria, Irak, Argelia, Sudán, Kuwait, Arabia Saudí y Marruecos, y todos con la misma intención de acabar con Israel. La intención entonces de esta confederación fue echar a Israel en el mar. Pero ¿saben una cosa? No tuvo éxito, y al contrario, al perder en la guerra que se llama la guerra de los 6 días, también ellos perdieron espacio. El Sinaí lo perdieron, y es ahí en donde empieza a tener relevancia para muchos amantes de la profecía. El Salmo 83 adquirió en ese momento un significado nuevo después de la guerra de los 6 días, y empezaron a indagar y analizar. Y quizás pudo haber tenido otros cumplimientos parciales antes de que este derecho a la tierra de Israel que tuvo sea establecido irrevocablemente. Porque después de eso vienen los tratados de Oslo también. Y empieza a consolidarse Israel, un pequeño puño de gente sencilla. Y empieza a tener fuerza, porque en la guerra de los 6 días milagros pasaron. Fue Dios el que les dio la victoria. Ahora quiero decirle esto. Israel no va a desaparecer. No importan las bombas que quieran mandar. No va a desaparecer a menos que Dios no sea Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ir creciendo y todavía se va a ampliar su territorio para que venga el cumplimiento de la batalla que ya explicamos aquí, que es la batalla de Gog y Magog. Todos aquellos que ya tienen este libro, aquí lo explico por qué tiene que ampliar su territorio y por qué tiene que ya no tener muros. Y sus enemigos tienen que ser destruidos para que more en paz, y que Rusia y sus aliados, o lo que es la alianza del norte, pueda venir en contra de Israel. Ahora, el 26 de julio del 2006, oigan esto, porque esto es milagroso lo que está pasando y por qué Dios quiere que le pongan foco al Salmo 83. En julio de 2006, en Irlanda, se encuentran unos papiros completos solo del Salmo 83, que la data es del siglo 8. Estaban enterrados, y después en el 2006 se encuentra este rollo en donde todo estaba dañado excepto la porción que corresponde al Salmo 83. Escuchen, esto es maravilloso. Como que Dios les estaba diciendo algo, pero en ese mismo año, en el verano de ese 2006, cuando fueron hallados esos papiros del Salmo 83, ese 2006,
se estaba librando una guerra entre Hezbollah e Israel. Y Hezbollah había disparado 4,000 cohetes al norte de Israel. Entre Hezbollah, y escuchen por qué, pongan atención a lo que estoy diciendo, porque estaba hablando del norte de Israel. Y aquí es interesante decir esto. Todos estos grupos, como ISIS, como Hamas, que aquí está, Hezbollah, todos estos que hay que conocer. No solamente es pararse a hablar por hablar, no. Tienes que conocer qué está pasando. Están rodeados de puros terroristas. Y esos terroristas, escúchenlo bien, van a ser destruidos. Esas naciones terroristas van a ser destruidas. Israel va a ampliar su territorio, porque así lo menciona la profecía. Y hay muchos escritos donde está. Y por eso es la guerra del Salmo 83. Y va a comenzar en el norte. Por esa razón es la actualidad de esta profecía que estamos hablando. Hezbollah en el 2006, cuando fue encontrado los rollos, disparó más de 4,000 cohetes en el norte de Israel. Pero no solo eso, vean qué es lo que pasó. Cuando ellos empiezan a abrir este salmo y empiezan a analizar este salmo, parece que empieza a darles luz de qué es lo que está sucediendo. Y entonces viene la actualidad de este salmo. Muchos escatólogos entonces empiezan a indagar, y es aquí en donde se levanta y dicen: este salmo es la profecía no cumplida, es el punto que faltaba, porque decía, ¿cómo es que Gog va a invadir a una tierra que mora segura y sin muros, si Israel está rodeada de muros? ¿Cómo es posible? Y entonces este salmo vino a traer la respuesta, que todas esas naciones terroristas que están rodeando a Israel, que lo menciona en este salmo cómo están rodeados, van a ser destruidas, y entonces Israel va a ampliar su territorio. Fíjense, la urgencia de esta respuesta. Dice allá, oh Dios, versículo 1. Ya estamos entrando en el versículo 1, todavía no, ni siquiera estamos haciéndole una pizca al salmo, solamente estoy dando como una introducción. Oh Dios, no guardes silencio. ¿Sabes qué fuerte es esto? Se entiende claramente que es tiempo grave de amenaza para pedir una respuesta urgente. Mira, hasta yo estoy diciendo, Señor, no guardes silencio. Mira qué está pasando. Está viviendo una crisis el cristianismo a nivel occidental, y lo mismo le está pasando a Israel con todas las guerras. La guerra que está viviendo Israel en Medio Oriente es una ilustración de la guerra espiritual que está viviendo la iglesia en Occidente. Estamos rodeándonos de enemigos, y los mismos enemigos están confundiendo a los de adentro. Yo dije en un comentario, cuando los pastores que están alertas, cuando los atalayas tienen que convencer a los mismos de adentro para decir, despierten que sí nos están atacando, cuando eso pasa es porque de verdad estamos graves. Cuando tienes que convencer a los de este lado es porque sí estamos graves. Literalmente él está diciendo, el salmista, oh Dios, no tengas descanso, no descanses, no reposes. Mira qué le está pasando a tu pueblo. Defiéndenos contra los que están haciéndonos un daño tan evidente y sin vergüenza. No suspendas, no ocultes tu poder en este momento, ni te olvides del compromiso. Recuerda el compromiso que tienes con tu pueblo. Oh Dios, no permanezcas inmóvil. En estas escrituras del versículo 1, Salmo 83, hay 3 razones por las que el Señor muchas veces aparentemente guarda silencio y se queda quieto cuando su pueblo está en peligro. Tribulaciones, en necesidad extrema, cuando necesita de su auxilio, cuando desde arriba necesita una respuesta. Y la primera razón es que a veces Dios guarda silencio para ponernos a prueba nuestra fe, como se ve claramente en Mateo 8:24, donde se dice que nuestro Señor Jesucristo estaba dormido en la barca porque estaba poniendo a prueba la fe. Pastores, el Señor no está dormido, está poniendo a prueba la fe del creyente, está sacudiendo su barca para ver cuántos realmente están agarrados. Verdaderamente el Señor no permitirá la catástrofe para su pueblo, pero permitirá
que lleguemos tan cerca, que las olas nos cubran, que veamos cómo el mar viene sobre nosotros y el horror cubra nuestras almas y parecerá que todo está perdido y parecerá que los malos están ganando y que todo parecerá esto que está perdido y como que todo ya no tiene solución y que esta barca se va a hundir. Pero ¿sabes qué? Solo es para probar nuestra fe. ¡Ánimo! 2. Otra de las razones por las que aparentemente Dios guarda silencio es para poner a prueba la certeza del hombre y descubrir si seguirá fianzado en Dios. Y aquí es donde muchos van a falsear, donde muchos van a traicionar, donde muchos van a abandonar la fe, donde muchos van a abrazar la ideología y van a querer ser más buenos que Dios. ¿Sí? Los vas a salir viendo que ya abrazaron, ya hay pastor que se casa con otro pastor hombre, 2 hombres, mujer pastora que se casa con otra pastora. Lo vas a ver porque, y el amor, vas a ver cómo van a salir a ser más buenos que Dios, teniéndole más misericordia y todas esas cosas. Y lo mismo va a pasar. Gente cristiana que va a salir a defender a esos terroristas y a decir, Israel está masacrando a inocentes terroristas. Por favor, estamos en una situación muy grave, pero aquí es donde viene la integridad. Porque vienen a ofrecerle trabajo, vienen a ofrecerle dinero y hay quienes van a negociar su fe, van a aceptar y se van a doblegar y estar de rodillas ante esa ideología. Sí, por esa razón muchas veces Dios guarda silencio, porque si Dios se mostrara siempre favoreciendo su causa, tanto Dios como su causa tendrían muchos amigos, muchos favoritos y todo mundo abrazándose porque todo le va bien. Y ahí donde todo va bien, ahí sí hay amigos, allá sí hay tíos, parientes, te salen cuando te sacas la lotería, te salen hasta primos que no conocías. Pero algunas veces Dios deja su causa, deja a su pueblo momentáneamente y deja su evangelio y sus ordenanzas en el ancho mundo para ver cuáles son los que van a seguir siendo firmes en medio de la tormenta, adheridos a Él, pase lo que pase. Y aunque todos te abandonen, ahí voy a estar, Señor. ¿Quién va a ser el que va a decir eso? Y en tercer lugar, aparentemente Dios guarda silencio para recoger a los inicuos en un haz y destruirlos en conjunto. ¿Qué es lo que hizo con, precisamente hablando de este tema? Lo hizo en Sodoma y Gomorra con los cananeos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Que esto para muchos de los teólogos liberales, esto es radical, esto es de un Dios de amor que destruye al inocente, los de Canaán los destruyó por completo, pero no eran inocentes. Sí destruyó niños, pero no eran inocentes, ya estaban, la maldad de los padres vino sobre los hijos. Y desde pequeños ya estaban en esto. Y esto es lo que está pasando en esta generación. Escuchen bien qué está pasando. En este momento, los padres cristianos que son jóvenes están permitiendo y tolerando todo esto y no están defendiendo. ¿Y sabe qué está pasando con sus hijos? Sus hijos están apoyando todas esas ideologías. ¿Tú crees que ya son inocentes de esa manera? Esto es lo que pasó en Sodoma y Gomorra, en Canaán. Por eso les dijo precisamente a los de Amalek, destruyanlos todos. A todos los amalecitas. ¿Por qué? Porque con uno que sobrevivió ya los iban a matar en la época de la reina Esther. Esto es algo tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Sé que no conocemos esta parte de Dios, porque nos han hablado solamente del Dios de amor, pero no conocemos al Dios justo y santo. A veces Dios permanece callado, como si debiera ser neutral. Pero cuando estamos en verdadero peligro, que su pueblo tiene que atravesar por todas estas situaciones, su pueblo debe urgir su solicitud de intervención en esta oración del versículo 1. Dios no guarde silencio. Dios no guarde. Este es el tiempo de ir ante Dios y decirle, Dios no guarde silencio. Dios nos permite pasar por esa crisis para que nos acerquemos en oración y pidamos una solicitud de intervención de Dios en oración y consultar en su palabra y seguir el curso de los acontecimientos de su providencia que Él ha dispuesto. No guarde silencio. Y es aquí donde aquí estoy. Yo soy tu voz.
Dios. Yo soy tus manos, yo soy tus pies. Aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres decirle al pueblo? Aquí estoy, díselo. ¿Qué es lo que quieres que hagas? Aquí estoy, hazlo a través de mí. ¿Qué debes hacer cuando Dios permanece en silencio? Entonces, si Dios permanece en silencio, tú no calles, tú grita y rompe el silencio y dile, Dios, no guardes silencio. ¿Contra quiénes? Contra tus enemigos, contra los que te aborrecen. No guardes ese silencio, Dios. Y esto es algo muy interesante. Esta guerra del Salmo 83 es muy interesante porque tiene que ser sí o sí. ¿Por qué tiene que ser sí o sí? Les voy a decir por qué. Hay una serie de elementos que tienen que cumplirse. Por eso Dios no va a guardar silencio. Hay pueblo que estamos clamando que Dios no guarde silencio. Yo sé que muchos ya se callaron. Les llegaron al precio y les taparon la boca. Por eso es que no salen ya en redes. Yo conocía gente que tenía el valor para pararse y publicaba y acusaba a los líderes, tanto políticos como religiosos. Ahorita mira, les llegaron al precio. Ya no dicen nada. Y el que sale a decir, ya te estás metiendo en la política, pastor. Mientras odien a Dios, yo no voy a guardar silencio. ¿Por qué tiene que cumplirse? El Salmo 83, te voy a decir por qué. Hay un desastre en Irán que se menciona en Jeremías 49. Y una situación de las naciones que se menciona en Jeremías 25. Son pasajes que estoy diciendo, no lo voy a tocar ahora, pero luego viene una situación que le llaman la guerra árabe-israelí final, pero yo le digo la guerra de la confabulación, porque se confabulan estas entidades terroristas y van a querer acabar con Israel, porque el propósito de esta guerra es destruyamos Israel. Algunos lo confunden con la guerra de Gog y Magog. Yo ya lo expliqué que no es la misma. ¿Por qué? Porque esta guerra es para saquear esta. Este es un intento de invasión, la de Ezequiel 38 y 39. Pero esta no. Esta es antes. El propósito de esta guerra del Salmo 83 es destruyámoslo para que no sea nación. También tiene que darse el derrocamiento de Jordania, que está en Jeremías 49, en Sofonías 2, 8 al 10 y en Ezequiel 25, 14. Esto tiene que darse porque es parte, lo que es Jordania, y en la parte donde ustedes ven el río Jordán, lo que se le conoce como Transjordania, está allá Amón, Moab y todas esas naciones que vamos a ver en este momento. Pero es importante entender que tiene que darse todo esto para que Israel, al vencerlos, amplíe su territorio. Esto es lo que aparentemente, según mi percepción, puede ser que me equivoque, pero es muy probable que eso se esté dando, porque esta invasión comienza en el norte y parece ser que ya todo se está enfocando en el norte y va a empezar precisamente conforme a la manecilla del reloj, se va dando Amón, Moab, y así se va a ir girando conforme a la manecilla del reloj y va de nuevo a regresar hacia el norte. Esto es lo que vamos a ver en este momento, porque precisamente cuando va hacia el sur, sucede lo que Isaías 19 llama la aterrorización de Egipto. Isaías 19 lo menciona. Vayan apuntando porque yo después voy a tratar de ir dándoles detalles de cada una de las naciones y los pasajes que estoy mencionando, pero en este momento estoy concentrado en el Salmo 83. ¿Por qué necesita cumplirse primero el Salmo 83? Y esto es lo que sigue. Y tal vez en medio del Salmo 83 venga la cosecha, porque acuérdense de Asaf. Asaf significa la vendimia o la cosecha. Es su nombre y es muy probable que suceda el arrebatamiento en medio de esta confabulación del cumplimiento del Salmo 83. No estoy dando fecha, pero estoy diciendo que es una probabilidad. Si vamos a hacer análisis exegético y vemos qué significa Asaf, ya lo he mencionado. Ahora, también es importante que allí viene el surgimiento del ejército grande en extremo en Israel, que está mencionado en Ezequiel 37, que es que Israel se va a convertir en un ejército grande
enorme, grande en extremo. Dice Ezequiel 37:10, cuando resucita de esos huesos secos, todavía no lo es. Es un ejército grande. De hecho, es la nación más poderosa en Medio Oriente. Y aquí es donde también los que atacan tienen que ser, ojo, oye, ¿yo cómo le voy a buscar pleito a una nación poderosa? Es como yo me estoy metiendo con alguien que es más grande, que estoy viendo, oye, se ejercita, es más joven, tiene más fuerza, y le voy a retar todavía. Eso es lo que le está pasando a esos terroristas. Van a retar a una nación que es poderosa en Medio Oriente, pero no lo es al punto que dice Ezequiel 37:10, que van a ser un ejército grande en manera. Dice, saludos doctor, ore por nosotros, vamos rumbo a Cancún en tour. Mira, qué tremendo a Cancún. Pues cuídense, le mandamos saludos allá a Daniel Enrique Locutor, y bueno, pues que Dios los guarde en ese trayecto. Y esto es algo muy interesante lo que estamos viendo en este momento. Espero que sea ampliado su mente, su corazón a lo que está pasando. La expansión de Israel lo mencionan pasajes como Abdías 1:19 al 20, Jeremías 49:2, Sofonías 2:9, Isaías 19:2. Va a expandirse. Cuando derrote a todos esos enemigos, se va a expandir. Y aquí es donde posiblemente nosotros veamos, tal vez no sé, pero yo creo que en todo este contexto donde va a hacer el arrebatamiento de la iglesia, y posteriormente, según mis teorías propuestas acá, viene la guerra de Gog y Magog, pero es después del Salmo 83. Primero tiene que darse esta guerra del Salmo número 83. Bien, bueno, pues vamos a seguir hablando precisamente de este pasaje que nos urge. Salmo 83, del 1 al 5, dice ya, hermana Teresa, dice, gracias por estar también documentado y enseñar al pueblo de Dios. Hermana Teresita, con todo cariño, esperamos que le sirva, que todos estos elementos les sirva mucho al pueblo y pueda entender todo eso. Miren, Salmo 83, 1 al 5, habla de un lenguaje claro, donde está mencionando Israel bajo sitio, clamando a Dios que rompa su silencio y actúe decididamente. Aunque el pueblo pide por su propia seguridad y preservación, presenta su caso como si fuera la causa de Dios, tanto como la suya propia. Cuando dice de esta manera, tus enemigos, los que te aborrecen, tu pueblo, tus protegidos, contra ti han hecho alianza. No le permitirán olvidarse que los enemigos de Israel son también enemigos suyos. Y es aquí en donde, por ejemplo, ante esta amenaza, por ejemplo, miren, apenas después de la ejecución, dice, soy la esposa, sí, le ubico, hermana. De hecho, el pastor Julio, un amigo, Julio Montalvo, un abrazo al pastor Julio. Sí, yo le ubiqué, no se preocupe, yo desde el momento que escribió la primera vez le ubiqué, pastora. Dios me la bendiga grandemente, claro que sí. A lo que iba a ir, ¿por qué este Salmo 83 en este momento está en un buen momento de cumplimiento? Primero, porque Israel ya empieza a clamar para que Dios no guarde silencio. ¿Por qué? Después de la ejecución en Irán, cerca del palacio, a 100 metros del palacio donde está la central de autoridad en Irán, a 100 metros, ejecutan debajo de su propia cama, estalla de aquel terrorista, estalla la bomba que Israel puso a través del dron. Es interesante esto, miren. Después de la muerte, el abatimiento de ese terrorista, que algunos dicen asesinato, eso es falso, no es asesinato, es un abatimiento de un terrorista. Acabaron con un terrorista. Y lo otro es, cuando esto pasó, algo sucede con Irán, que Irán realmente no fue amenazado. Claro que esa bomba llegó a ese territorio, pero no amenazó a Irán para nada, sino a este terrorista de Hamas. ¿Qué hizo Masrayah?
Nasrallah manda una amenaza, que es el presidente de Irán, manda una amenaza para Israel de que va a enviar misiles, y que lo han hecho, porque recuerden que han mandado en mayo del año pasado también enviaron pero misiles, como unos 3,000 misiles así en cuestión de horas, que pues, si no es por la cúpula de hierro no se hubieran defendido, y es algo maravilloso que Dios les ha permitido hacer. Pero ahora viene esta amenaza de Irán, y esto pone en peligro, en riesgo de una guerra regional, pero que también Rusia lo piensa, que también sus aliados en China lo piensan también, porque no se van a meter a una guerra que no compraron y que no están tampoco. Sí hay intereses de Rusia y de China por allá, pero están con cuidado, no crean que muy fácil se van a meter. Y si se levanta la guerra del Salmo 83, lo que va a pasar es que Israel va a destruir a todos sus enemigos que están alrededor y va a ensanchar su territorio, como lo menciona los pasajes que hemos mencionado acá. Ahora escuchen esto. Ante esta amenaza de Nasrallah, que es el presidente de Irán, ante esa amenaza, ahora sí, ellos claman: Dios, no guarde silencio. Y aquí comienza el versículo 1 del Salmo 83. Y se habla de una coalición contra Israel, que es contra el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ya lo dije al inicio, porque lleva el nombre de Dios Israel. Odian a los adoradores de Dios verdadero, odian al Dios verdadero. No resiste que alguien le adore o que le rinda culto o que le sirva. No hay lugar para un acuerdo y no debe ofrecérseles acuerdo. Escuchen esto: no se puede sentar a hacer acuerdos con terroristas o con narcotraficantes o darles abrazos y no balazos. Eso no se hace, eso lo hacen los corruptos. Israel no se sienta a negociar con terroristas, y esto es algo muy importante, porque Dios no hace acuerdos con terroristas. Los detalles aquí que aparecen detallados aquí son válidos y verdaderos. Los enemigos han formado un tumulto. Le dice allá una descripción gráfica de las grandes amenazas de la oposición que ha tenido Israel. Hacen sus planes con astucia, asistidos en secreto por los consejeros militares en ese tiempo de la Rusia soviética, y ahora también de esos que los van impulsando, casi como el que dale, pelea, pero pues ve, luego enfréntate tú solo, ¿no? Consultan juntos lo que ahora es conocido como la cumbre de los árabes o Árabes Unidos, aunque ahorita ellos están a la expectativa, no están tan involucrados, pero ojo, no crean que tengan tanta confianza, porque son parientes, aunque los sunitas no van a estar apoyando a los chiitas. Sin embargo, en el momento en el que se requiera para atacar a Israel, son mismos parientes, así que ojo con eso, Lo que amenazan es con la aniquilación de Israel, como demuestra esta cita, con una confederación formidable de naciones, principalmente de pueblos que son parientes cercanos de Israel. Oiga, mira, son hasta familia. Tremendo lo que está pasando, son hasta familia, porque descienden de Ismael. Por muchas inveteradas que sean las rivalidades entre ellos, al final se van a confabular contra Israel, contra Dios, contra su pueblo. ¿Qué es los miembros de esta confederación? Y creo que con eso voy a terminar, porque ya avancé muchísimo. Pero a menos que los presentes quieran que detallemos, vamos a entrar al versículo que es 5 al 8. El salmista pide a Dios que deshaga esta coalición, en la que iban a la cabeza los mismos descendientes de Abraham y Lot, es decir, sus mismos parientes. Oiga, pariente, fíjate cómo es esto, sus mismos parientes. Qué tremendo, A veces pasa esto, mira, hasta en la iglesia pasa. Yo creo que aquí es donde se cumple lo que en Mateo 24 dice, que el hermano entregará al hermano. Yo no lo había entendido mucho hasta que después que veo que cómo estas ideologías están absorbiendo. Por ejemplo, tú ve quienes escriben en mi página. Son mis hermanos en Cristo, los que vienen a defender a esos corruptos, ¿sí? ¿Y a quién viene a atacar? A uno que es pastor, pero al corrupto no lo atacan, Los hermanos se levantan contra los hermanos. Parientes sanguíneos de Israel, aliados contra ellos en coalición contra Israel. Es muy difícil
cuando los enemigos son los mismos familiares y parientes? ¿Cómo los puedes atacar? Si son tus hermanos en la fe, ¿no? Tus hermanos en Cristo. ¿Cómo los puedes? Eso es lo que sucede. Ahora le pasó a Israel también. Vean, yo lo que le estoy llevando es una comprensión de no solo lo que está pasando en Israel, hermanos, lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. A esa comprensión, a ese nivel quiero que lo entiendan, que todo está relacionado en esta guerra espiritual. Cuando se intenta identificar a estas naciones, hay un poco de dificultad. No solo yo tengo la dificultad, todos los teólogos que trabajan sobre el Salmo 83 tienen esa dificultad. Pero hay una aproximación. Lo que sí es real, ahorita yo voy a mencionar algunos elementos, ¿no? Pero algunos piensan que ¿cómo se llama? En todo alrededor de Israel hay como una especie de pentágono que se va girando, mencionando a las naciones así, y que va girando, como le dije, conforme a las manecillas del reloj, son mencionadas así, y de esa manera va a ser el ataque. Es muy probable. Si acaso es la intención, la lista comienza con el extremo norte, va hacia Amón, hacia el sur, hacia Amalek, girando hacia la tierra de los filisteos, y luego se pasa al oeste y da vuelta a Tiro en el norte, un círculo completo alrededor del pueblo de Dios. Y algo interesante, pasa luego por Gaza y se va ya hacia Tiro. Por ejemplo, ahorita lo voy a decir aquí rápidamente, lo voy a leer para que lo escuchen. Dice así: porque han confabulado en su corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Estamos hablando de la parte que se le llama Transjordania. Y de los ismaelitas, moabitas y agarenos. Ahí están. Gebal, Amón y Amalek ya empieza a ir al sur. Luego regresa a los filisteos y Gaza, los habitantes de Tiro, también el asirio, y termina en el asirio de nuevo, o sea, dio la vuelta completa. Vean, qué interesante es esto, ¿no? De cómo son mencionados en este pasaje. O sea, las fuerzas que aquí están acumuladas, giran alrededor de Israel. Está hablando de todas las naciones que están alrededor de Israel, pero que promueven precisamente el terrorismo, gente que está infundiendo el terror. Y este terror que estamos hablando por eso vuelvo a reiterar, todo lo que está pasando en Medio Oriente es una réplica de lo que está pasando en Occidente. El terror también, de ahí la importancia, otro día lo voy a hablar, la importancia, y cuando hablo esto, hermano, de verdad, créanme que yo he hecho análisis. No crean, se le ocurrió ahorita, se lo sacó de la manga. No. Cuando hablo del terror y hablo de los pactos que los políticos hacen con los narcotraficantes, los políticos de izquierda, ¿por qué apoyan al terrorismo y al narcotráfico? Porque ambos, tanto los terroristas como los narcotraficantes, están infundiendo el terror. Unos en Oriente y otros en Occidente. El terror. Por eso el Señor dijo, habrá terror. Y tiene que ver con esto, y puedo buscar pasajes bíblicos donde hablo del papel que va a tener el narcotráfico en Apocalipsis 9, creo que en alguna ocasión lo he enseñado, pero en Apocalipsis 9 lo menciona, el papel de los narcotraficantes en este sentido. Por eso es importante conocer esto para poder entender qué es lo que está enseñando este salmo. Las fuerzas que están acumuladas contra Israel tienen dos características: actúan con completa unanimidad, una alianza contra Dios que han hecho. Y eso es lo que está pasando, De este lado, el globalismo, que han hecho una alianza para atacar al pueblo de Dios. Y de ese lado está en Israel la alianza. Eran pueblos seminómadas, pero sus reinos musculosos ahora se alinean a lo largo del valle del Jordán, que están Edom, Moab y Amón, que estamos hablando del oriente de Israel. Y luego, luego los agarenos, Agar hacia el sur, Edom, Gebal, que se va en la costa occidental, y el poder del asirio ya al norte. Es interesante, recuerden, del norte gira y regresa al norte. ¿Dónde estamos en este momento? Porque yo digo la actualidad del Salmo 83. ¿Por qué hablé sobre esto? Porque estamos ya, el momento está iniciando en el norte y se va a ir hacia el este,
lo que es la parte del Jordán, Transjordania, y se van a unir luego hacia el sur con Egipto, y después regresa hacia Fenicia, todos girando a Israel. Eso es lo que está pasando, y esta información que aquí le estamos dando, hermano, que usted no lo va a encontrar en las redes, porque esto es investigaciones exegéticas. Estamos hablando del texto, trabajo que nosotros hemos hecho, y que espero que pueda seguir de bendición para ustedes. Todo esto que aquí estamos hablando. Miren, y acaba con los enemigos de los filisteos y Tiro, ubicados luego hacia el este y norte. Miren, Asiria es mencionada también, que ya esas partes cuando son mencionadas ya entran en juego todo ese papel. Miren, vamos a dejar hasta aquí, y yo quiero aterrizar ya para terminar, ¿vale? ¿Qué les parece? Si no hay preguntas hasta aquí, vamos a ir aterrizando y terminando en esta parte. ¿Cómo podría el pequeño Israel afirmarse contra esta aplastante confederación? Vamos, vean qué dice el versículo 3. La respuesta está en el que el pueblo de Dios son sus protegidos. Vean qué dice el versículo 3. Dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. La palabra protegidos aquí en el versículo 3 es contra tus escondidos, contra aquellos que fíjate, ellos piensan que han rodeado a Israel. Esas naciones terroristas han rodeado a Israel, pero Dios dice: son mis protegidos. El que los tiene rodeado es Dios. Dios es su muro. Él es el que los tiene rodeado. En una versión se traduce, en la versión de Gelineau, se traduce tus escondidos, tus preciosos, o los que amas. Qué precioso, ¿eh? Lo voy a repetir porque esto me llega a mí también, que somos la iglesia. Y a veces dicen: no, ustedes pierden eso. No se trata de perder. Se trata de mantener nuestros principios hasta el final, no de ganar o perder aquí. Pero lo que quiero decir es lo que Dios nos tiene. ¿Quiénes somos? Tus escondidos, tus preciosos, los que amas, tus protegidos. En la hora del peligro, Él les escucha milagrosamente, les perfecciona su fortaleza en la debilidad de ellos. Cuando todo los aventaja y cuando parece que ya los van a acabar, cuando todas las probabilidades están en contra de ellos, Él manda una victoria que da más allá de cualquier explicación humana. Y de pronto falleció esa persona de la nada. ¿Cómo? Y no es que yo esté a favor de que muera la persona, pero todo le da oportunidad a Dios. Pero cuando Dios actúa. ¿Qué hacen esos enemigos? Obran astutamente, dice el versículo 3. Concertan alianza contra sus escondidos. Rugen como fieras. Son insolentes, dice el versículo 14. Alzan su cabeza. Su propósito es borrar el nombre de Israel del libro de la historia. No lo queremos para que no sean nación. Y lo voy a leer para que ustedes tengan en cuenta cuáles son sus propósitos. Dice así: han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación, para que no estén en la lista de las naciones ya, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, y contra ti han hecho alianza. ¿Sabes qué dice el Señor? Le responde con el Salmo 2:4. Le dice: el Señor desde arriba se reirá, se carcajea, se sienta en los cielos y se ríe el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Cómo van qué ridículo lo que quieren hacer? El Salmo 83 sigue diciendo la situación, el versículo 9. Dice así el versículo 9: hazles como a Madián, como a Sísara contra Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuná, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos nosotros la morada de Dios. Heredemos para nosotros la morada. ¡Qué tremendos! Miren, la situación minuciosa había ocurrido ya en la historia de Israel.
Por eso yo decía, estos se han cumplido en cierta forma, parcialmente en Israel. Son, podríamos decir, ejemplos del pasado. Lo habían experimentado. Pero así como lo experimentaron, Dios derrotó a sus enemigos. Hay dos notables casos que se mencionan aquí, aunque se mencionan tres, Se mencionan tres. Se menciona el caso de Madián, en la historia de Gedeón. Se menciona a Sísara y Jabín, que son de la historia de Débora y Barak. Y hay otra mención de el caso de Sísara, que es derrotada por una mujer y muerto por otra. Es interesante que se mencione a Sísara porque, y el caso de Débora. Les voy a decir por qué es importante, porque hay dos razones por las que es importante. Porque en ese caso la batalla se dio precisamente en el área de Armagedón. Eso es algo muy interesante, Por eso se menciona aquí el caso de Sísara, que fue derrotado por una mujer. Es algo muy interesante, en Jueces 4 y 5. Pero lo segundo es que en el caso de Sísara, que fue derrotado por una mujer, que es Débora, y Barak, hubo señales en los cielos, se alinearon los cielos, se alinearon las estrellas. Y esto es algo muy interesante, Ojo con lo que estoy diciendo, O sea, esto no es, hermanos, una cosa que está desconectado. Todo está relacionado. En el caso de Débora y Barak se alinearon las estrellas. Y hubo esa derrota en precisamente el enfrentamiento que fue en Armagedón. Es interesante eso. Ahora, la invasión de los madianitas derrotados por los 300 hombres de Gedeón, y en ambos casos, y quiero esta enseñanza que lo graben, en ambos casos hubo mayor número. En el caso de Gedeón, por ejemplo, fue 300 hombres quienes derrotaron a ese grande ejército. Y en ambos casos eran superados en número, en equipo de ataque, pero ambos fueron superados por una intervención divina rápida, total y con poca pérdida para los israelitas. Que esto es lo que va a pasar, hermano. Que aunque sean en número así, todos sus enemigos van a ser derrotados. Y esta es la historia que se repiten patrones que se están repitiendo. Para aquellos que dicen, no, ya se cumplió. No se cumplió. En primer lugar, ya lo comprobamos que no. Pero en segundo lugar, son patrones que se van repitiendo. Ahora el pueblo está sitiado. Llama a Jehová a tratar esta amenaza nueva, como lo hizo con sus enemigos. 3 veces son mencionados en este salmo cómo él derrotó a sus enemigos, aunque eran muchos. Jabín, rey de Canaán, y Sísara, su capitán general en cananeo. Jabín también fueron matados sin gloria en Endor después de una derrota desastrosa en el arroyo de Sison. Jueces capítulo 4. Eso es lo que está pasando con todos estos terroristas. Los están ejecutando a todos estos terroristas, y esto es algo muy interesante porque yo puse en una publicación cuántos de Hamas y cuántos ya han derrotado también de Hezbollah, que los han muerto, así como fueron muertos estos enemigos de Israel. El extremo oriental del valle de Jezreel mide 16 kilómetros de ancho del norte a sur. El extremo norte está bloqueado del monte Tabor, mientras que los extremos sur está bloqueada por el monte Gilboa. La distancia de 16 kilómetros entre los dos montes está dividida en 2 pasajes por el collado más pequeño de More. Endor se encuentra en la mitad del camino en ese pasaje del norte, donde se libró la batalla de Madián, y el monte Tabor, donde Débora y Barak reunieron sus tropas. Es decir, están mencionando, hermanos, los mismos sitios donde fueron derrotados los enemigos de Israel. Esos mismos sitios están mencionados aquí, y allí mismo donde Dios intervino en el pasado, va a intervenir en este futuro presente. Eso es todo. Esa es la conclusión de este Salmo 83. Sus cuerpos incluso se descompusieron, se volvieron abono para la tierra debido a sus cadáveres. Quedaron insepultados en el campo de batalla. 4 reyes que encabezaron las fuerzas de los madianitas contra Gedeón y los israelitas
Su derrota y ejecución están registradas en Jueces capítulo 8. Vayan a Jueces capítulo 8 y vean qué le pasó a esos reyes y qué es lo que les espera a todos estos enemigos de Israel. Oreb y Zeb, 2 príncipes de Madián, fueron matados y decapitados, según Jueces capítulo 7. Esta fue una matanza heroica, así que no se asusten por las formas en que Dios está ejecutando juicio contra estos pecadores. 2 reyes, Madián, Seba, Zulma, habían amenazado con la ocupación de las moradas de Dios en Israel. Ellos lograron escapar de los israelitas cuando Oreb y Zeb fueron muertos, pero posteriormente, según Jueces 8, fueron alcanzados y ejecutados por Gedeón. Así que aquí entra Operación Gedeón, Operación Débora, Operación Barak, todo esto que está pasando. Querían apoderarse de los dominios o prados, porque allí pastoreaba su rebaño Dios. Así lo dice, allí pastoreaban su rebaño en la tierra de Canaán, posesión especial de Dios, pero arrentada por suerte las tribus de Israel. Clamaron, versículos 13 al 18, clamor de Israel por ayuda y trágico fin de sus enemigos. Con esa oración termina este salmo. Las ilustraciones son fuertes que usa el salmista. Describe el destino de los confabuladores. Da a entender que estarán en continuo movimiento sin asiento fijo, mareados en sus proyectos hasta que desaparezcan. Van a estar huyendo de aquí para allá y van a dar vuelta en la manera como lo mencionamos. Van a ir dando vuelta hasta que desaparezcan por completo. La hojarasca llevada por el viento tiene fin en un rincón y el salmista pide que sean consumidos por fuego en el versículo 14. Yo sé que no están acostumbrados a escuchar esto, Y la persecución divina en el versículo 15, hasta que vuelva contra ellos su venganza, si no se convierten, dice el versículo 17. Y lo voy a leer para que vean que no estoy sacando nada de su contexto. El versículo 14 dice así: como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean enfrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Eso es lo que dice el salmista. Sin embargo, esta misma vergüenza podría ser el inicio de su conversión. Ojo, el deseo del salmista no es solo venganza. En el versículo 16 dice, y que se conviertan. Hay que orar para que se conviertan, sí. Que a través de todo esto, que ellos analicen y les llegue al alma y digan, sí es cierto, esto nos está pasando, vamos a arrepentirnos y a dejar nuestras maldades. Esa es la idea central. Muchas veces antes de buscar y ver a Dios, los hombres deben de ser humillados por su adversidad. Antes de obtener la victoria final, deben de ser derrotados por Dios y que se humillen. Eso es un mensaje de gracia para los enemigos que se arrepientan. Lo que el salmista está diciendo es, véncelos para que sepan que tú gobiernas, que tú dominas el mundo. Y esto puede resultar fácilmente en 2 condiciones para los enemigos. 1, ya sea que se conviertan, que sería lo ejemplar, o 2, si no se convierten, pero van a reconocer que Dios es el Dios de Israel, el poderoso soberano. Van a tener reconocimiento suficiente frente a la verdadera conversión, pero finalmente Dios llevará su gloria. Y esto es algo muy importante. Sean Arriaga dice, muy importante esta información, pastor. Ahora se puede entender por qué Dios mandó la orden de matar un día y lo dije, ¿por qué lo hizo? Y si es un Dios de amor, ahora entiendo. Gracias por esta enseñanza. Mi hermano, le mando un abrazo hasta Cancún con todo cariño. Espero que gente pueda recibir esta enseñanza, que pueda almacenarlo en su alma, en su corazón, y pueda usarlo para compartir con otros. El Señor tiene poder de dispersar, de destruir, de desorientar, de desilusionar a los enemigos, para que cuando ya no les quede nada, se arrepientan y clamen a Él. Y si no se van a arrepentir, por lo menos van a reconocer que Él es el Dios ante el que tienen que dar cuentas un día. Esto es el versículo 18, dice, y conozcan que tu nombre, oh Jehová, estoy en el Salmo 83,
el Altísimo sobre toda la tierra. El diccionario de Ilustraciones cuenta de Josefo y dice que el gran Alejandro, cuando en su marcha triunfal llegó cerca de Jerusalén, fue recibido por el gran sumo sacerdote, en cuya mitra se hallaba grabado el nombre de Jehová, y Alejandro se acercó y adoró ese nombre, con lo que su intento hostil quedó desarmado cuando vio ese nombre en la mitra del sacerdote. Había un significado y poder en ese nombre glorioso antiguo, tal como lo escribían los judíos. Y esto es algo maravilloso. La historia inglesa primitiva y muchas historias semejantes de Latinoamérica nos informan que algunos perseguidores sanguinarios que avanzan contra su grupo, contra los cristianos, viendo que se acercaban, se dirigieron hacia ellos y en pleno pulmón gritaron aleluya, 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 que quiere decir alabado sea el Señor, y el nombre del Señor abatió la ira de esos perseguidores. El nombre de Jesús es poderoso, mis hermanos, en el mundo, y será conocido, y todos sabrán que Él es el mismo Jehová. La remuneración de las liberaciones previas dan pasión, elocuencia y clamor y ayuda inmediata, expresada en 3 cuadros de total eliminación de los enemigos por medio de una intervención divina, pidiendo con denuedo el juicio de Dios contra sus enemigos. Israel no deja nada a la imaginación divina. Los detalles del castigo aquí son especificados. Vean cómo lo pone, y esto me parece que es algo que apunta hacia los tiempos del fin. Ponlos como torbellinos. Algunos lo traducen: sean como la mala hierba que rueda en el viento. Sean como la hojarasca que el viento arrebata. Sean perseguidos como llama que abraza el bosque, consumidos como un fuego furioso. Sean aterrorizados por la tormenta del Señor. Sean totalmente avergonzados, para que los hombres busquen a Jehová. A veces tiene que pasar eso, hermano. A veces Dios tiene que permitir que aquí en nuestra propia nación pase todo lo que está pasando y sean todavía más arrastrados hasta que clamen a Dios, perezcan en desgracia, para que los hombres aprendan que solo Jehová es el Rey soberano de la tierra. La meta de esta oración es la gloria de Dios. Si se pide humillación para los opositores, para que en otras partes puedan reconocer que su nombre es Jehová y solo Él es el Altísimo. ¿El lenguaje es fuerte? Sí es fuerte, pero no es sin justificación. Cuando está en peligro el honor de Dios, porque ellos dicen, borremos el nombre de Dios. El amor puede mostrarse con mano firme. Morgan explica, estos cantores del pueblo antiguo fueron simplemente inspirados con una pasión por el honor de Dios. Con ellos, como con los profetas, no se conocieron motivos egoístas. No hay un motivo egoísta. Lo que hay es la santidad de Dios, la justicia de Dios. El egoísmo no canta ninguna canción, no ve ninguna visión. Por otra parte, la pasión para la gloria de Dios es capaz, con gran severidad, tanto como con gran ternura, de mencionar estos salmos. El Salmo 83. El tema principal aparece en estos últimos versículos: el nombre de Dios. No guarde silencio, se convierte en una oración pidiendo a la voz de la revelación divina por pedirles quién es Él. Los va a ganar para sí, porque Él debe acercarse a ellos con su revelación. Ahora, los cristianos, ¿deben usar este salmo en contra de sus enemigos? No. ¿Tienen que pedir que Dios intervenga? Sí. Entonces, esto es en el contexto de Israel, en la guerra que está pasando Israel. Y la guerra, hay paralelismo, pero la guerra que llevamos es espiritual. Pero la guerra que lleva Israel es física. Por eso es que nosotros no usamos armas, pero en Israel sí, porque es una nación y está ejemplificando la guerra espiritual que nosotros tenemos. Hermanos, ante todo esto, yo creo que somos colocados en un mundo que nos odia. ¿Saben por qué nos odia? Porque no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. La única salida del creyente es la oración y la confianza en el poder de Dios para vencer. Sobre todo debemos anhelar, y no solo liberación personal, sino la conversión de los enemigos, como dice el versículo 16 de este salmo. Hermanos, se los entrego. Espero que oremos por Israel, por todo lo que está pasando y también lo que está pasando aquí en Occidente.
Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.